¿Alguna vez te has preguntado qué tan humana es la marca que consumes todos los días? Te presento Historias de Vida, marcas que inspiran, donde tú haces posible extender una oportunidad de vida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Embajadores del Bien. Hey, ¿cómo estás, mi querido embajador del bien? Espero que estés teniendo un día espectacular. El día de hoy me siento súper contenta porque estoy acompañada del doctor Germán Abdo, neurointervencionista y radiólogo. Bienvenido, mi querido doctor. Muchísimas gracias por recibirme. Siempre será un placer estar aquí, dirigirme a todas las personas que puedan ver este cast. Ay, mi querido doctor, comunidad de embajadores del bien, estoy súper contenta porque aquí no está presente una marca cualquiera. Está el doctor que fue utilizado, yo le digo un ángel que fue utilizado por Dios para poder salvarme, ¿sí? Para poder realizar una intervención exitosa. Yo no sé, doctor, usted podrá decir que le voy a alabar demasiado, pero para que yo haya tomado la decisión de tener una intervención con el doctor es porque fue realmente buscada la información y es uno de los mejores neurointervencionistas de acá del país. Mi querido doctor, ¿nos quisiera hacer una presentación súper breve de quién es usted a nivel profesional antes de empezar con el tema personal sobre su marca? Claro, bueno, digamos del camino que hemos seguido profesional. Inicialmente es el deseo de ser médico. Estudiamos medicina primero, terminamos la carrera de medicina y buscamos una subespecialidad o una especialidad, que es la radiología. Okay. A partir de la radiología hay una subespecialidad que es la neuroradiología. Se hace tanto neuroradiología diagnóstica como intervencional. Esta es la última que yo hago con mayor concurrencia. Con mayor concurrencia. Súper, doctor. Bueno, como ustedes ya saben, acá tenemos la pregunta clave, que es ¿quién es el doctor Abdo? ¿Quién es usted? ¿Cómo se considera? ¿Qué es lo que le hace especial, doctor? Ahora sí vamos a entrar en el tema personal, ¿no? O sea, yo no creo que nada me haga especial. Soy una persona como todas las personas, que me dedico a un tema que es una especialidad importante, que trata un montón de enfermedades propiamente no muy frecuentes, pero que son necesarias porque son en momentos inclusive discapacitantes, si uno no puede llegar a tiempo, que muchas veces no lo hacemos. Siempre, mi querido doctor, que están acá sentados, me pueden indicar, sí, consideran que no es que son modestia aparte, algo que les haga especiales, pero en realidad sí. Cada marca, cada persona tiene una fortaleza en específico que ha sido la clave o esa parte medular de donde es esa parte medular que justamente hace que sea exitosa la práctica que usted realiza día a día. ¿Usted cree que quizás tenga, no sé, fortalecida su paciencia, el don de estudio? ¿Qué es lo que lo hace especial? O sea, siempre hay algo que nos resalta como seres humanos. Mira, yo creo que básicamente las personas, todos tenemos algo especial, Así es. alguna tema en el cual pensamos que somos mejores. Yo pienso que uno va escogiendo la profesión y va caminando hacia un objetivo en el cual piensa que es bueno para hacer, pero lo principal que yo creo que puede manejarle a uno es ser una buena persona. Así es, doctor. Entonces, si uno es una buena persona, el trabajo que uno hace siempre lo va a hacer con cariño, amor, dedicación, y ese es realmente el fundamento. Esa es la base que usted considera. Uno, como en todas las profesiones, no siempre todas las cosas salen muy bien. Es algo que es una regla, pero a Dios gracias, tratamos de que
el empeño que ponemos nos haga equivocarnos menos. Así es, doctor. Doctor, ¿cómo fue la niñez? ¿Cómo fue su niñez, doctor? O sea, considera que fue una niñez linda. Todos podemos decir que fue perfecta, que no hemos sufrido quizás, pero siempre hay un momento en el que hay una oscuridad, hay como que momentos difíciles que hacen que nos logremos fortalecer justamente ese carácter. ¿Cómo fue su niñez, doctor? Yo creo que fue una niñez tranquila. Para mí, para mis padres no creo, porque era un muchacho muy complejo, sí, difícil, siempre inquieto, buscando cosas, dedicado al fútbol, a patear pelotas, del básquet. Siempre tenía algún incentivo para hacer con amigos, es decir, pienso que una niñez, a Dios gracias, buena. Tuve varios problemas, me expulsaron del jardín de infantes, no le puedo cosas creer. por el estilo que le pasan a uno. Pero así es. ¿Cuál es el recuerdo más marcado que usted tiene de su niñez? Qué sé yo creo que era justamente salir a hacer excursiones, estar en la parte, digamos, donde era mi casa, vivíamos más bien al lado del campo, que en Quito esa época era campo. Wow. Entonces uno lo que más se divertía era estar en la calle. Para mí era espectacular. Y si yo salía a la calle todos estaban contentos porque no había mucho relajo en la casa. Ok. O sea, ¿usted considera que sí había algo de relajo en su casa? ¿Cómo fue su familia? Me gustaría más o menos que me cuente usted, ¿fue una familia disfuncional, funcional? Más bien, yo diría que, digamos, la familia, papá, mamá siempre estuvieron con nosotros. Papá falleció hace 30 años, cuando yo me gradué de médico, que fue uno de mis problemas. Justo el mismo año que estaba haciendo el internado rotativo, falleció papá. Qué difícil. Y bueno, nos quedamos con mi mamá falleció el año pasado. Doctora, sintiéndole mucho, Ya no sabía. A los 93 años. Qué increíble. Nos abandonó, pero bueno, los dos padres, mamá era una mujer muy emprendedora, muy dura, ella tuvo su trabajo también. ¿Cuáles son los valores que le dejaron, en este caso, su papá y su mamá? Mire, mi papá también fue médico, entonces uno aprendió muchas cosas de la forma del trato, del cariño a la gente, etcétera, que tenía papá. En esa época yo al final crecí con papá y mamá, me gradué de médico, justo el año que me gradué falleció papá. Y mi madre siempre fue una mujer muy emprendedora. Ella no fue una mujer de casa, sino hasta que yo cumplí unos 10 años, cuando ya los hijos fuimos mayores. Mi mamá hizo una empresa, una fábrica de suéteres. ¡Qué increíble! Que hasta ahora tengo muchos suéteres de la fábrica, a pesar de que la fábrica la cerramos hace 10 años, porque ella ya no quiso seguir trabajando. O sea, su Más que mamá no trabajó hasta los 83. Más o menos, ¿eh? ¡Qué increíble! O sea, de ahí viene todo ese ejemplo de usted, porque usted no para. Así es, o sea, ella, mamá y papá siempre fueron trabajadores. Un momento en que uno ya tiene cierta edad, mejor que no le controlen mucho porque nos tenían mucha confianza. Que hay que tener confianza a los hijos, a la gente que trabaja con uno. Así es, doctor. Doctor, una vez que ya pasamos la niñez y que me ha compartido estos momentos, en la adolescencia, ¿cuál es el momento en el que cree que fue clave para que usted pueda decidir, o cómo descubre este gusto por querer salvar vidas? Digamos que a mí me gustó siempre la medicina, no tuve mucho problema para elegir en la medicina. Okay. Es algo que yo le diría que desde que estaba en la escuela le decía yo voy a ser médico y nadie me creía.
Ya. Era adolescente, tampoco me creían. No, pues, y peor si era todo rebelde que me está Claro. comentando ahorita. Pero después pasó la vida y aquí estamos. Pero, ¿qué fue lo que le motivó? Por ejemplo, si usted me dice a mí por qué amo tanto representar marcas, ¿sí? Es justamente porque yo tengo súper marcado y no se me va de la mente el verlo a mi papá completamente, o sea, con el teléfono, hablando con los clientes, construyendo estrategias, mirando siempre qué hacer para ir escalando esas cifras. ¿Usted cuál es el recuerdo que tiene ahí marcado y que quizás es lo que lo motiva a usted todo el tiempo? Y yo, en realidad, yo siempre le acompañé a mi papá a todo. En radiología, alguna vez, cuando estaba en vacaciones en cuarto o quinto año, tuve que ir al hospital a quedarme por haberme quedado suspenso. Ay, Dios mío. Entonces, Ok. fui a pasar ahí y digo, no, tienes que trabajar para que veas cómo es. Yo aprendí en esa parte. Y ahora que le cuento algunas confidencias, Sí. que sí, vale la pena, pero es la verdad, ¿no? Uno hace estas cosas. Y es que es justamente la parte que lo hace humano, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en las que nosotros los miramos a los doctores, a un sinnúmero de profesionales y nos olvidamos de esa parte que somos mortales, o sea, somos seres humanos, sí, que tenemos algo que nos hace diferentes, pero al final del día vivimos tal cual como cada uno de ustedes que están en casa. Entonces eso es. Claro, de alguna manera siempre estuvimos ligados. Y yo tengo uno de mis mejores amigos, casi un hermano para mí, que el padre también era médico, pero él trabajaba en Santo Domingo, Los Colorados. Y pasábamos vacaciones allá y claro, vivíamos en la clínica y veíamos toda la parte. Siempre quisimos ser médicos. Y una de las cosas que uno le incentiva, digamos, conocí la profesión, conocí cómo se trata la gente, qué hacen. De hecho, mi tesis de grado del colegio fue parasitismo en Santo Domingo. Wow. Entonces, ahí empezamos a hablar, digamos, a desarrollar un poco lo que era nuestro gusto por ser médicos. Así es. ¿Cuál es el momento más crítico o que le hizo tambalear cuando ya tenía su especialidad y quizás se cuestionó y dijo, carajo, ¿puedo hacer esto? Sabe que a mí el choque más grande que tuve fue cuando entré a la Facultad de Medicina ¿Por qué? y tuve que enfrentarme al anfiteatro, Okay. a tener relación con los muertos, a hacer disección. La muerte me chocó muchísimo en esa época. Cuénteme cómo fue Porque ese uno día. ve a la gente viva, la gente está viva, uno trata de curarle, de quitarle el dolor, etcétera, y se logra en cierto punto, pero ya con la muerte ya no hay solución. ¿Cómo fue ese día? Porque me imagino que usted iba todo relajado. O sea, voy a hacer esto, pero cuando llegó el momento, ¿cómo fue? ¿Me puede contar? ¿Podría contar? Digamos que fue entrar al anfiteatro es un choque, yo creo que emocional, porque ves muchísimos muertos, ves disecciones, ves gente hablando, que no les importa mucho lo que está pasando alrededor, ves algunos cadáveres en el piso. No tiene, el anfiteatro no tenía una fórmula, como dice uno, ves en las películas que te sacan una bandejita, etcétera. Ahí tenían unas fosas. De verdad. Sí, entonces era diferente, el teatro era una cosa un poco distinta. Quién sabe, fue el choque que a uno le entra primero inclusive la música en alto volumen, la gente trabajando en otras cosas. Como que no era lo que uno se imaginaba al principio. Ok. Regresó a casa impactado y lo hizo cuestionar a ver si quería mantenerse en esto. Sí, yo más o menos en esa
todavía no empezaba las clases ni nada por el estilo. Entonces me dio una época de reflexión, unos 10, 15 días, y dije, no, esto no me va a ganar. No es el problema. Okay. No es el problema la muerte en sí, sino lo que uno dice, ya la muerte es una cosa sin solución. Doctor, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que le ha hecho creer en Dios o fortalecer esa relación espiritual en su profesión? Mire, yo creo en Dios porque creo que nos pone en lugares y nos lleva por el camino que nosotros debemos encontrar. Yo creo en Dios porque qué triste que sería la vida si no existiera. Así es. ¿No es cierto? De las otras cosas que pueden suceder, es importante, digamos, no sé si creer en algo, lo importante es que yo sí siento que en momentos de mi vida he tenido la guía divina. ¿Cuál es el caso que usted no pudo explicar y pudo sentir que estuvo él obrando en ese momento? Porque pasa, ¿no? Hay probabilidades altas en esta especialidad fabulosa que usted tiene. Mire, nosotros hicimos, cuando estaba en terapia, reanimamos un chiquito, creo que casi 1 hora. Y nos dijeron, mira, no puedes reanimar a una persona 1 hora, porque va a salir mal, va a quedar mal del cerebro en definitiva. Y sabe que se despertó ese chiquito 100%. Qué hermoso. No podía pensar cómo fue que, contrario a lo que decimos los médicos, pase algo que no está dentro de lo que la ciencia puede explicar. De lo que la ciencia puede explicar. Nos dijeron, no sé, ese chiquito sí tenía pulso en todo caso. Ustedes se pasaron. Qué lindo. Sí, pero la cuestión es que esa fue una de las cosas que pasan, ¿no? Ese sentir, ¿cómo lo vive usted? Porque debe ser hermoso. O sea, no debe haber comparación alguna de cuando uno cierra la cuenta más grande a nivel comercial versus lo que usted realiza. No sé, es realmente el ver personas que están bien, en buen estado, que han superado problemas gravísimos, realmente es un placer. ¿Cuál es el caso más complicado que usted ha llevado con éxito y cuáles son los procesos que se realizó? Hay algunos casos, sabe que los casos que me va muy bien son los que menos guardo. Cuando me va mal son los que más tengo, o cuando no ha sido casos muy difíciles de pasar, y uno se examina qué fue lo que me pasó, por qué no fue. Porque los casos que a uno le va bien, uno está contento de verla bien, sabe lo que hizo, estuvo correcto. Cuando hay un problema, cuando hay inclusive un deceso que puede pasar, ¿no es cierto? Uno busca el porqué y se cuestiona lo que hizo y vuelve a cuestionarse, y son las cosas que yo guardo en mi mente. ¿Qué puedo aconsejarles a esos médicos que están realizando su especialidad y están justamente pasando por todos los procesos que acaba de exponer? ¿Qué les puede decir? ¿Qué le diría a ese doctor, bueno, en ese momento no, a ese Abdo de hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás? De los consejos que uno recibe en realidad se hacen más por experiencia que otra cosa, porque a veces la vida le va tratando y le va poniendo, y siempre lo que yo he tratado es de ser honesto conmigo y con el paciente. Esto es lo que usted necesita o esto no necesita. ¿Para qué lo vamos a hacer? La idea es tener una idea justa de lo que uno ha estudiado, lo que uno sabe y lo que uno puede realmente proponer o aconsejar a una persona que le viene a consultar un mal o una dolencia. Ay, y ahí sí yo viví justamente eso.
Yo recuerdo clarísimo, pero clarísimo, el día que tuvimos una videollamada con el doctor. Y tal cual, yo me acuerdo, doctor, que usted me dijo, a ver, Kelly, creo que fue demasiado sincero también. Porque fue como que, o sea, sí me quedé como impactada, pero dije, bueno, está muy bien, porque ante todo es la sinceridad. Y recuerdo claramente que me dijo, a ver, o sea, ¿estás consciente que existe una probabilidad de muerte? O mínimo puedes llegar a no mover tu brazo o a necesitar algún tipo de terapia futura, ¿sí? Así es. Entonces, De fisioterapia, en realidad. fisioterapia. Entonces, sí, yo les puedo garantizar que en realidad usted trabaja de esa forma y sí, considero y estoy alineada en que es la base fundamental para que uno como paciente esté claro a qué se está ateniendo, ¿no? Creo que eso es lo más. ¿Qué es lo que recuerda usted? Porque no sé si por ahí vino estudiando mi caso, porque usted tiene muchísimos pacientes, pero mi esposo me pudo comentar que en la intervención nunca nos mostraron en las anteriores imágenes que yo presentaba también un aneurisma, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿sí? Alimentada por mi arteria carótida. Cuando a usted se le presentan este tipo de situaciones que no estaban previstas para la embolización, ¿existe algún tipo de nervio para usted? ¿Nerviosismo para usted, doctor? Mire, digamos, hay ciertas cosas que se asocian y las malformaciones suelen asociar a veces aneurismas, tanto dentro de la malformación como en tu caso fuera de la malformación. El asunto es que nosotros lo que tratamos fue el aneurisma. Sí. Lo que hicimos fue el tratamiento del aneurisma porque ese es en realidad el mayor peligro que tenía ese momento. Y que no lo sabíamos, doctor. Exactamente. Que por alguna, yo digo divina razón, y digo divina de verdad porque si es que nos hubiésemos enterado en el tiempo que debía salir, ni siquiera me hubiese cubierto el seguro, porque no tenía el tiempo o sea, tal cual así les cuento. Entonces, cuando pasamos por esta situación, yo sí le puedo decir, doctor, que de hecho yo cuando fui diagnosticada quise buscar en internet, porque el doctor me va a decir que es el peor error que podemos hacer los pacientes y lo respeto un montón, pero uno como paciente sí busca, o sea, busca como que algún tipo de testimonio, algún tipo de otra persona que pueda decir, tiene una MAF y de qué grado o qué grados existen, o sea, empaparse de toda esta información, porque se siente desesperada. Y a pesar de que podamos contar con excelentes profesionales, en este caso con el doctor Abdo, sí se necesita escuchar. Entonces yo el día de hoy, ¿sí? Aparte de poderles aconsejar y recomendar de primera mano a este excelente profesional, es decirles que sí se puede. O sea, puedes llevar una vida completamente normal, que existen cositas por ahí que son complicadas, que a veces te puedas trabar, que puedas tener que llevar una vida con medicación, quizás de por vida, llevar los controles, sí, todo eso puede ser, pero puedes seguir adelante, puedes seguir manejando tu creatividad, tu labor diaria de forma normal, sin ningún inconveniente. Mi querido doctor, ¿en dónde lo encuentran a usted? Aparte, me gustaría que también pueda complementar la información, dónde se especializó, toda su trayectoria y cuáles son las enfermedades que lo pueden buscar. Y antes, que pueda comentarles un poco a esta comunidad maravillosa de qué es MAF. Ya, digamos, yo creo que podemos aprovechar para explicar dos cosas. Ok. La una, que es un aneurisma, Ok. ¿no es cierto? El aneurisma, la forma más sencilla de describirlo es como tener un pupo en una llanta, pero es en una arteria del cerebro, es decir, es una, digamos, una bolita
que sobresale de las bifurcaciones de las arterias. Okay. Generalmente está causada, decimos congénito entre comillas, pero hay muchas causas. Y la mayoría de ellas es por una debilidad de la pared. Entonces, ese es prácticamente el aneurisma. Es un pupo que sale de la arteria, pero lo principal es que el aneurisma, en vez de tener las 3 capas normales que tiene la arteria, tiene solo una. Eso lo hace susceptible de romperse. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Porque el doctor lo hace ver todo maravilloso. Con la explicación lo hace ver tan leve. Pero sí me gustaría que a esta cámara maravillosa les pueda comentar. O sea, ya nos dijo a nivel teórico qué es y lo más fácil de entender. Pero ¿qué puede suceder? ¿Qué es lo que causa esto? Como para que podamos tratar de evitarlo, ¿no? Digamos, las causas, ya le digo, puede ser congénito propio, es decir, con eso se nace, no con el aneurisma, sino con esta cierta debilidad de la pared. Se asocia a otras enfermedades, por ejemplo, la poliquistosis hepática. Puede ser causada por traumatismos, puede ser causada por aterosclerosis con la edad, puede ser causada por infecciones. Es decir, hay varias causas que pueden crear un aneurisma. A veces el aneurisma se crea por alto flujo, como en el caso de las malformaciones. ¿Sí? Ese es el fundamento del crecimiento, y la idea es que cuando uno de estos aneurismas puede ser catastrófico, porque al romperse un aneurisma, casi el 50% de las personas no llega al hospital. Y de ese 50% de personas que llega al hospital, realmente la tercera parte llega a estar normal. El resto va a tener, otra tercera parte, va a tener un déficit neurológico de algún tipo, si no va a poder hablar bien, no mueve un brazo, no mueve una pierna, se olvida las cosas, tiene deficiencias visuales, depende del territorio del cerebro que haya afectado. Y evidentemente hay una tercera parte que va a tener una discapacidad mayor, que va a necesitar una ayuda porque tiene un déficit neurológico mayor. ¿Cuál es el promedio de vida que puede tener una persona? Por ejemplo, hoy nos está mirando una chica o un chico y dice, ok, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo una malformación. Ya, la malformación tiene digamos, todos estos tienen, como decir, un tiempo o una evolución natural de la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos, es decir, lo que te acabo de contar de los aneurismas. En cambio, en las malformaciones, la probabilidad de que una malformación se rompa es más o menos del 0,4% por año, ¿sí? Que puede irse acumulando. El problema es que cuando ya se rompe, una segunda ruptura sube casi a un 20%, 17 a 20%, o sea, se multiplica, es cuando más necesita un tratamiento, directamente la malformación. A veces, en algunos casos, la ruptura, por ejemplo, como en tu caso, la ruptura fue realmente del aneurisma y no de la malformación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una malformación? Es importante saber cómo, qué describimos como malformación arteriovenosa. A mí me gusta hacer la similitud con una casa. La casa debe tener agua potable y desagüe. Las arterias son el agua potable, las venas son el desagüe. Para que el agua llegue al desagüe, uno tiene que abrir la llave en el lavabo, ¿no es cierto? Ajá. Para que la arteria pase a la vena, tiene que pasar por los tejidos, pasa los nutrientes, recoge las partes a excretar, a botar, y pasa a la vena. En este caso hay un montón de canales que se unirían, lo que diríamos en la casa, en la pared. No llega al lavabo, sino que entre la pared se une la tubería del agua potable, del agua a tomar, con la del desagüe, y va directamente.
Entonces, en este caso hay un montón de canales que se juntan entre la arteria y la vena. Pueden ser más grandes, más pequeños, hay muchas clasificaciones que no es fácil explicar, pero la idea básicamente es que hay un paso de sangre directo y una transferencia de presión. La presión normal de una persona son 120/80 en la arteria y la presión normal en la vena es de 12. Entonces, esa gradiente, ese paso hace que tenga algunos problemas. Entonces, la sintomatología más común es dolor de cabeza, es convulsiones, hemorragia. Esas son básicamente las principales. ¿Qué es lo que tiene que realizar ese ser humano maravilloso que nos está mirando? Si es que llega a conocer a alguien que tiene este diagnóstico o simplemente lo tiene. O sea, ya sé que puede existir tratamiento, por eso es muy importante que vayan a consulta, porque cada caso es único. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque ya el doctor a mí me ha dicho, a ver, Kelly, tú tranquilita, lleva la vida tranquila, pero por ahí, ¿qué les puede recomendar? O sea, Mira, el problema es que hay varias formas de malformaciones arteriovenosas, ninguna es igual a la otra. Nosotros tratamos de clasificarle, pero todas tienen cierta dificultad. Mientras más grandes son más difíciles. No vale la pena tratar una malformación, la mitad ahora es más pequeñita, tiene más riesgo de ruptura. Ah, eso no sabía. Si uno trata, una malformación que uno empieza a tratarla, debe terminar de tratarla. ¿Sí? La malformación en sí. Si uno encuentra, por ejemplo, un aneurisma, una fístula dentro, y uno puede tratar el aneurisma, la fístula, y dejar el resto de la malformación, porque no va a incidir. El problema es cuando yo voy a esos tubitos pequeños y los quiero tratar, es porque le estoy quitando, en el mismo ejemplo de la casa, si yo cierro la mitad de tuberías de la casa y dejo el resto, hay mayor presión, va a tener más probabilidad de romperse. Entonces la mía es hermosa. O sea, si estamos hablando de una malformación grado 4 de 7 centímetros, yo siempre les digo a ellos, yo tengo una bendición de 7 centímetros en mi cabeza, porque para mí es de eso, doctor. O sea, créanme. O sea, existe menos probabilidad de que se rompa. Y hay muchísimas malformaciones que las hemos seguido y hasta el momento realmente no hay un motivo, puesto hay un estudio que se realizó que se llama Aruba, que no es de la isla, sino que esas son las siglas. Entonces, lo que hace es hablar sobre malformaciones arteriovenosas no rotas, que no se han accidentado. Entonces, se hizo el trabajo y se dijo, es un estudio doble ciego, digamos, randomizado. Ese es el nombre. La idea es que yo recibo hoy día una malformación, les digo en el estudio tengo una malformación de estas características y envío las características allá. Entonces ellos hacen algo así como un sorteo y te dicen esta va para control y esta va para tratamiento. Y las vamos siguiendo para ver qué es lo que pasa en el tiempo. En realidad este estudio tuvo que ser parado al 4º año porque se veía que las malformaciones que recibían tratamiento tenían una evolución peor que los que no recibían nada, especialmente las de grado más grande. Porque en cambio las grado pequeño, 1, 2, 3, que se podían cerrar al 100%, ya la persona queda curada. Wow. Pero el avenir en general, ellos demostraron que esto va evolucionando. Hoy por hoy nos basamos un poco en ese conocimiento. Hay nuevas experiencias, nuevas formas de tratamiento que van apareciendo, que en un momento dado vamos a tener, tal vez no necesitemos operar, sino darte una pastilla y ya está. Sí, Ojalá. Exacto.
No, y a mí me encantó algo y me lo llevo siempre en la mente, doctor, que usted me dijo, a ver, por ahora, tranquila, que ya tienes solucionado el tema del aneurisma, llévate tus pastillas, juiciosa, vive tranquila, porque siempre hay algo que hacer al final del día, doctor. Y yo he llegado a la conclusión de que, por eso es que yo lo presenté desde un inicio como el canal, ¿sí?, de cómo acciona Dios a través de las personas. Y por eso también la pregunta de que si usted creía en Dios. Porque yo, o sea, y es lo que siempre les digo a ustedes, creo plenamente en que nada puede funcionar, ¿sí?, si no está llevado de la mano de Dios. Yo me acuerdo claramente de la doctora Patricia Guzmán, ¿sí? Y fue algo súper, podría decirlo quizás chistoso ahora. Ella me dijo, tranquila, me dice Kelly, a pesar de que no me quiso tratar ella directamente. Digamos que hay algunas cosas que habría que poner. La medicina cada vez es más de equipos que de personas. Okay. Yo no puedo trabajar solo, no existimos solos. Está neurocirugía, está radiocirugía, está la neurología, está la persona de emergencias, estamos todos, está el terapia intensiva, todos somos un grupo que decimos vamos a tratar esto y cada quien hace su partecita. Ay, cada quien pone su ladrillo. Es importante, ¿no es cierto? Y por eso también mirar en qué lugar vas a hacer la intervención, cuál es la experiencia que tiene el médico, porque, o sea, usted no lo dice, pero lo voy a decir yo, o sea, el doctor no es cualquier doctor. Estuvo hace muchísimos años en el Eugenio Espejo, no sé si les pueda comentar un poco ya sobre todo ese recorrido de experiencia que lo hace justamente tan confiable. Digamos que yo trabajé en el Eugenio Espejo 15 años más o menos. Los últimos 15 años lo dejé hace 2 años. Esa es parte de mi experiencia, pero yo creo que la parte formativa y los profesores que tuve que me enseñaron esto, yo aprendí con el doctor Daniel Rufenac en Suiza. El análisis que me enseñó a hacer de malformaciones, de aneurismas, eso te da mucho aparte. Había el neurocirujano con el que trabajamos, el doctor de Tribolé, que era una persona con una claridad impresionante para mostrar las cosas. Acá tuve la posibilidad de hablar con el doctor Renela, por ejemplo, que justamente vino de Suiza y trabajó como jefe de neurocirugía en el Hospital Eugenio Espejo, que fue una época en que nos llevamos muy bien. Okay. Es decir, han habido algunas cosas que no son coincidencia, como uno dice. Pasan las cosas porque tienen que suceder. Y eso nos da la experiencia de funcionar mejor, de llegar a un punto en que a veces no son los eventos, sino las personas las que le marcan a uno en la vida. Así es. Las personas que conoce, desde su familia, etcétera, médicos con los que tuvo relación, o personas que fueron los mentores, por ejemplo. ¿Cuál fue su mentor? Yo pasé mucho tiempo con una de las personas que más me adentré en el neurointervencionismo, era el profesor Andrés de Tenzi, que es un médico uruguayo, lastimosamente ya falleció, pero con él aprendí lo que era neurointervencionismo y muchas otras cosas. Era una persona muy recta, correcta, y que, bueno, a Dios gracias, estará al lado del padre, pero ¿Cuál es el propósito, doctor? Porque ya lo veo todo inquieto así. Sí. ¿Cuál es el propósito del doctor Abdo como marca? Porque usted es una marca personal, ¿no? Yo sé que pertenece a un grupo maravilloso, pero ¿cuál es el propósito de su marca? Lo principal para mí, digamos, tener este grupo multidisciplinario y poder llegar a la gente.
El problema es, hay tantas dificultades en el camino que tenemos que vencer para poder llegar a las personas. Yo pienso que llegar a la gente es importante, que entiendan lo que nosotros hacemos y más que nada poder ayudar a que algunas personas tengan un buen avenir. Y qué importante es, ¿no? Estar súper confiados en el lugar en donde se van a realizar, como decía usted, que estén con un equipo especializado, que cuenten también con las instalaciones idóneas para manejar cualquiera de las enfermedades o patologías o casos que se presenten, y que en este caso usted representa a quién. Vamos, yo trabajo esencialmente ahora en el Hospital Axis. Sí, tengo, en realidad, como es un problema más bien de salud pública, de poca gente que llegan a los hospitales, trabajo en el Hospital Metropolitano, trabajo en el Hospital Los Andes y en el Hospital de los Valles, que creo que son los lugares donde los equipos multidisciplinarios funcionamos mejor. Perfecto, doctor. Con buenas normas se puede seguirlos. Ahí lo pueden encontrar. Exacto. Ok. Entiendo que pertenece a un grupo, ¿sí? Axis, FEMAX. O sea, el grupo Axis, nosotros en Axis tenemos del centro que es Angio Axis, que está trabajando con Axis Scan, y todo esto funciona con el grupo SKN. Ah, grupo SKN. No lo había escuchado, porque siempre se escucha Axis, ¿no? Sí. Pero como para que nos enteremos un poco. El grupo SKN tiene, principalmente es derivado del diagnóstico por imagen, es decir, resonancia magnética, tomografía, ecografía. Tenemos grupos que se dedican, por ejemplo, a la imagen y al tratamiento de la mujer. Uy, Tenemos tratamientos o grupos que hacemos más neuro. Qué maravilloso. Más Yo no sé abdomen. ustedes, pero yo no tenía la menor idea. Grupo SKN. Ok, esperamos poder tener mayores noticias sobre esta marca maravillosa. Vamos a mirar si nos ponemos en contacto como para poderlos informar más, porque claro, Axis está súper presente y yo de manera particular conocía solamente de la especialidad del doctor. Así que qué importante. Doctor, tal vez gracias. Redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? O un número de contacto. En realidad en el Axis me pueden encontrar siempre. Okay. Normalmente tengo mi número de teléfono. Yo les digo, nunca me llame por teléfono, escríbame. Yo sí le llamé, señores, les informo. Pero bueno, doctor. Pero hay el 1-800 imagen, que normalmente puede ser el teléfono de contacto de Axis, y probablemente sea más fácil ahora por Lo mi pueden teléfono. encontrar Si directamente. ustedes me escriben por WhatsApp, yo encantado. Yo contesto todo, nunca he tenido problema. El problema es, en este momento que hemos estado hablando, yo no puedo contestar mi teléfono. ¿Es cierto? O sea, sería absurdo. Yo cuando hago consulta tampoco puedo contestar mi teléfono. Bueno, mi querido doctor, yo de todas formas les voy a ubicar el número de contacto acá, ¿sí? Y el link donde pueden encontrar el perfil del doctor de igual manera. Así que nada, doctor, agradecerle infinitamente por su presencia. Yo sé que cuesta muchísimo traerlo acá, así que usted sea muy generoso en querer brindar este conocimiento y sobre todo informar a esta comunidad de lo importante que es estar conectada con verdaderos profesionales y que puedan garantizar los resultados, que se puedan sentir tranquilas, ¿sí? He pasado por esta situación, se puede, creo que la actitud es lo más importante, así que aquí tienen un testimonio vivo de eso. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Soy solo cristal.